No, continuamos la tarde, ahora con Joaquín, también un viejo conocido de la comunidad WordPress, lleva desde el 2013, más o menos, perteneciendo a la comunidad, con lo cual ha hecho muchas cosas. Es director de tecnología de Flat 101, bueno, os puede contar un montón de cosas, pero bueno, aunque digamos esto no creéis que es así de aburrido, porque cuando estamos con un vino hablamos de la Isla de las Tentaciones También. perfectamente y de Eros, o sea que no hay ningún problema por ello, ¿no? O sea que podéis preguntarle lo que sea. Entonces, él nos va a contar un poquito cómo la IA ha cambiado las reglas del juego en la parte del desarrollo Y de la y de metodología. las metodologías bueno, pues en el entorno que maneja. Gracias, Joaquín. Vale, pues muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos y todas por venir a esta ponencia. Sé que son unas horas complicadas, pero bueno, lo intentaremos hacer un poco ameno. Voy a hablar, como ha dicho el compañero, de cómo la inteligencia artificial está cambiando o ha cambiado ya las reglas del juego, de cómo trabajamos y cómo hacemos nuestro día a día, ¿vale? Entonces, bueno, la ponencia está dividida en tres partes, ¿vale? En la primera vamos a repasar un poco cómo hemos llegado hasta este punto, de dónde venimos, cómo ha evolucionado la tecnología hasta el día de hoy y cómo se ha creado este cambio de paradigma. Después veremos beneficios y retos que tenemos a la hora de utilizar herramientas de inteligencia artificial. Las herramientas de inteligencia artificial, como todos sabemos, ya las hemos utilizado, no es un botón mágico, sino que hay que saber utilizarlas. Y luego vamos a ver ejemplos prácticos de cómo crear con inteligencia artificial, a nivel de código, de contenido y de imágenes. Pues vamos allá. Bueno, lo primero, antes me han presentado muy bien, pero bueno, soy Joaquín Ruiz, soy ingeniero informático, tengo más de 15 años de experiencia liderando equipos de desarrollo de alto rendimiento y últimamente también estoy bastante involucrado en la implementación de soluciones avanzadas con inteligencia artificial. Soy director de tecnología en FLA 101 y también soy docente en el Centro San Valero. Bueno, empezamos. Cambio de paradigma. Antes de empezar, vamos a ver cómo hemos llegado hasta el día de hoy. Vamos a ver un poquito de historia. ¿Cómo ha evolucionado el desarrollo web? Pues siempre tenemos que empezar con la primera página web, 1991, primer sitio web HTML de contenido estático. Vamos evolucionando, van pasando los años y tenemos la necesidad de que este contenido estático sea dinámico. ¿Cómo conseguimos este dinamismo? Pues gracias a los lenguajes de programación, en este caso de scripting, del lado de servidor, como por ejemplo PHP. Vamos avanzando un poco y llegamos a 2003, donde además nos aparece una herramienta como WordPress, que había que hoy nombrarla, por supuesto, que nos permite gestionar contenido sin tener que programar, ¿vale? Sin tener que acceder a la base de datos, insertar, editar el contenido, etcétera. Vamos evolucionando, 2013 empieza a aparecer, se empieza a popularizar las APIs REST, y empiezan a aparecer los primeros lenguajes de programación desacoplados como React, etcétera, que nos permite tener en un sitio el backend y en otro sitio el frontend, comunicados mediante APIs. Seguimos evolucionando y a finales de 2022 aparece ChatGPT, que todos lo conocemos, que nos permite, gracias a su API, integrar inteligencia artificial dentro de los desarrollos. Hasta aquí hemos hablado de lo que es evolución tecnológica, ¿verdad? Pero la inteligencia artificial no solo es una evolución tecnológica. La inteligencia artificial también nos afecta a cómo aprendemos, cómo colaboramos y cómo optimizamos nuestro trabajo diario. Aquí está un poco el cambio, ¿vale? La inteligencia artificial no es solo una evolución tecnológica, ¿vale? Nosotros utilizamos inteligencia artificial, utilizamos ChatGPT para hacer la lista de la compra, para pensar qué tipo de película podemos ver esta tarde, la utiliza Netflix para recomendarnos una película, ¿vale? Ya no es solamente una evolución tecnológica. Por lo tanto, vamos a ver otro timeline, en este caso de la metodología de trabajo. Yo, como soy desarrollador, lo he enfocado a la metodología de desarrollo, ¿vale? Pero se podría enfocar a otras metodologías, también de contenido o de generación de imágenes. En cuanto a desarrollo, podemos ir a 1997, donde aparecen los primeros IDEs, ¿vale? Que es aquel programita donde los desarrolladores ponemos nuestro código que pues, nos destaca si lo estamos escribiendo de forma correcta o no. Esto fue un gran avance, porque se cometían muchos menos errores. En 2005 empieza Git,
¿vale? Como un repositorio de código que nos permite a los programadores colaborar entre ellos y trabajar en el mismo código y en el mismo proyecto. 2008 viene nuestro amigo Stack Overflow, que democratiza el conocimiento de la programación, ¿vale? Siendo que tú ya puedes compartir tu conocimiento, tus líneas de código y puedes ayudar a otras comunidades de forma global. Y llegamos a 2022, a finales de 2022, más o menos, que aparece GitHub Copilot, ¿vale? Que es una herramienta que se integra dentro de los IDEs estos de 1997 y además de detectar si lo estás escribiendo bien o mal, tú le puedes preguntar cómo lo puedes hacer, ¿vale? Y ya directamente te empieza a sacar unas líneas de código. Más fácil lo podemos ver así. La metodología. Antiguamente, ¿dónde buscábamos la información? En libros. ¿Cómo aprendíamos a programar? En libros. Bueno, muchos de aquí no habrán visto un libro de programación nunca. Pero después, ¿a dónde hemos accedido? A Google, a Stack Overflow, a Internet, ¿vale? Donde está todo el conocimiento global. Por lo tanto, hoy en día no nos tenemos que parar ahí. Tenemos que seguir evolucionando y utilizar inteligencia artificial. La inteligencia artificial no solo va a ser más rápido que un libro o incluso de buscar en Google, ¿vale? Sino que además en la inteligencia artificial nosotros le podemos dar un contexto. Y aquel conocimiento global que está en Google, que está en Internet, nos lo va a personalizar, si se lo explicamos bien, a nuestras necesidades y en el formato en el que nosotros lo queremos, ¿vale? Si yo antes buscaba en un libro cómo programar algo, pues me decía la sintaxis básica y yo tenía que pensar cómo programar eso en concreto. Después me iba a Google, me iba a Stack Overflow y ya me salía alguna línea de código que yo podía aprovechar, ajustar, algo podía reutilizar. Hoy en día directamente le puedo decir el contexto, el formato en el que lo quiero y encima también le puedo dar un proyecto con otro código y la inteligencia artificial lo va a reconocer y lo va a adaptar, ¿vale? Por lo tanto, como veis, hay una gran evolución. Es el momento actual, si no lo hemos hecho ya, de evolucionar nuestra metodología. Si no utilizáis la inteligencia artificial a día de hoy, no estáis potenciando vuestro trabajo. Y no solo eso, vais a perder productividad individual. Que os pongo dos imágenes, ¿vale? Sería un carpintero que utiliza un destornillador y un carpintero que utiliza un atornillador eléctrico. ¿Cuál es más productivo? Está claro que el carpintero que utiliza un atornillador eléctrico hará su trabajo más rápido, más eficiente y probablemente con más calidad, ¿vale? Bueno, por lo tanto ya hemos visto cómo hemos llegado al día de hoy y la importancia que tiene la inteligencia artificial, cómo ha evolucionado no solo como una evolución tecnológica, sino como una herramienta que debemos adaptar a nuestro día a día. Ahora bien, ya os lo he dicho antes, la inteligencia artificial no es un botón mágico. No lee el pensamiento por ahora, ¿vale? Yo he escuchado mucha gente, es que a mí ChatGPT no me funciona. Le he dicho que me haga una función y no me la ha sabido. Y digo, ¿qué le has puesto? ¿Qué le has explicado? Que me haga una función que haga esto. Digo, pero le has explicado los datos de entrada, los datos de salida, dónde la vas a querer integrar. No te va a leer el pensamiento, ¿vale? Por lo tanto, su efectividad va a depender de cómo la utilizamos. ¿De acuerdo? No sé cómo voy. Bien. Los principales riesgos que tenemos a la hora de utilizar una herramienta de inteligencia artificial. Yo los he dividido en tres grandes bloques. Contexto, claridad y validación. El contexto, yo creo que todos lo tenemos claro. Al final, a la inteligencia artificial, a la herramienta, le tenemos que explicar, lo primero, cómo quién tiene que actuar. Si yo quiero que la inteligencia artificial me ayude, yo le tengo que decir, tienes que ser un programador de esta tecnología que utiliza buenas prácticas y que está acostumbrado a hacer este tipo de trabajo. Por ejemplo, ¿vale? Si no se lo digo, él no sabrá cómo tiene que actuar. Lo segundo es la claridad. Le tenemos que especificar bien claro el formato
y de la respuesta que queremos. Si, por ejemplo, utilizamos ChatGPT es una herramienta que te genera imágenes, te genera tablas, te genera documentos, te genera código. Si no le decimos qué es lo que queremos, en qué formato lo queremos, no lo va a saber hacer de forma correcta, ¿de acuerdo? Y lo último, la validación. A día de hoy, en 2025, todavía no podemos fiarnos al 100% de lo que nos devuelven este tipo de herramientas, ¿vale? Por lo tanto, siempre validemos, y no solo eso, intentemos entender lo que nos ha hecho. Porque igual le estamos preguntando algo a una inteligencia artificial, algo que nosotros no sabemos hacer, le estamos pidiendo ayuda, y a la hora de entender lo que la inteligencia artificial ha hecho, nosotros vamos a aprender, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy importante también entenderlo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no reemplaza el conocimiento, lo potencia, ¿vale? Esto que quede bien claro. La inteligencia artificial no es una herramienta para que nosotros no trabajemos. Es para que trabajemos mejor, con más calidad y con más productividad. Pero nunca intentemos que haga el trabajo por nosotros. Porque lo siguiente será que nos quedará en el trabajo, ¿de acuerdo? Vamos a ver algún ejemplo. El contexto. Si yo, por ejemplo, en este caso a ChatGPT, le digo, escríbeme una descripción para una tienda online. Sin darle contexto, me va a poner una descripción muy normalita, ¿no? Bienvenidos a nuestra tienda online. Aquí encontrarás una gran variedad de productos de calidad al mejor precio. Compra ahora y disfruta de nuestras ofertas. Es una descripción que podría valer para cualquier tienda online. Si le digo, necesito una descripción para una tienda online de cosmética vegana y sostenible, dirigida a mujeres jóvenes preocupadas por el medio ambiente. La marca tiene un tono cercano y moderno. Usa un mensaje que transmita confianza en ingredientes naturales y compromiso ecológico. Una descripción bastante más detallada de lo que yo quiero, del contexto, cuál es mi negocio, hacia quién quiero vender. ¿Qué es lo que me contesta? Descubre cosmética vegana y natural creada para cuidar tu piel y el planeta. En esta tienda usamos ingredientes sostenibles, libres de crueldad animal y con envases reciclables. Belleza consciente, sin compromisos. Una descripción con mucho más gancho. La claridad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Vale? Si no le especificamos qué es lo que queremos, la inteligencia artificial, esta herramienta, no nos lo va a dar. Si le decimos que me haga un bloque de Gutenberg para WordPress, me va a hacer un bloque, por ejemplo, muy genérico. Pero sin embargo, le puedo decir, genérame un bloque en React, además lo veremos luego en el tercer bloque, que muestre una imagen de fondo, un título y un subtítulo. Ya le digo los datos de entradas que va a tener. Además, el usuario va a poder cambiar la imagen, el título y el subtítulo desde el editor de bloque de Gutenberg. La imagen debe cubrir todo el ancho del bloque y el título y el subtítulo de mostrarse centrados encima. Usa useBlockProps para manejar clases y estilos y además añade CSS para asegurarte que el texto es legible sobre la imagen. Aquí sí que me va a generar, y lo veréis luego en el ejemplo, un bloque Gutenberg mucho más robusto y para lo que yo necesito, ¿vale? Por lo tanto, no seamos perezosos a la hora de especificar qué es lo que queremos. Y por último, el otro gran riesgo, la validación. Hay que revisar siempre lo que nos genera la inteligencia artificial y además lo que os he comentado. No solo revisarlo, sino también intentar entenderlo para aprender. Si yo, por ejemplo, le muestro un formulario para que sea más moderno y limpio, le digo, rediseña este formulario para que sea más moderno y limpio. Esto es algo que a mí me ha pasado. Me ha sacado un formulario que es más moderno y limpio del que tenía, pero el captcha, ¿vale? El cuadradito al que le das no soy un robot, se lo ha pulido, porque no le ha parecido moderno ni limpio. De hecho, no lo es. Pero es algo que necesitamos para que no nos entre spam por el formulario, ¿vale? Sin embargo, si le especifico que rediseñe este formulario para que sea más moderno y limpio, pero manteniendo el captcha para evitar spam y los campos que no tenemos, y además le digo que el diseño debe seguir buenas prácticas de accesibilidad y usabilidad, la inteligencia artificial me va a hacer un formulario más moderno y limpio, pero además va a mantener el reCAPTCHA
y no nos va a entrar spam. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre revisemos lo que nos ha hecho, no vaya a ser que nos estemos fiando en exceso de la inteligencia artificial. Una vez hemos visto los riesgos y cómo tenemos que utilizar no solo ChatGPT, sino todas las herramientas de inteligencia artificial, veamos los beneficios. ¿En qué me puede ayudar el incorporar estas herramientas a mi día a día? 3 bloques también. Eficiencia, calidad y aprendizaje. Lo primero, la eficiencia. Pues lógicamente, si no lo tengo que hacer yo y me lo hace solo, va a ir más rápido. Pero no solo eso, sino calidad. Podemos intentar que un código que hemos desarrollado nosotros, se lo podemos dar, oye, compruébame que esté siguiendo buenas prácticas, hazme un test, pásame algo de QA extraordinario, ¿vale? Puede actuar, la inteligencia artificial que entrenemos, puede actuar como un ingeniero de QA, por ejemplo, ¿vale? Y aprendizaje, lo que os comentaba antes. Con la inteligencia artificial, con este tipo de herramientas, nosotros podemos intentar desarrollar o hacer cosas que hasta ahora no habíamos pensado hacer, que pudiéramos hacer, porque no tenemos esos conocimientos, nos habíamos quedado hasta aquí y no teníamos los conocimientos para llegar hasta aquí. Con estas herramientas podemos intentar llegar aquí y este gap que tenemos podemos aprender. Pero eso siempre sí, entendiendo lo que nos ha desarrollado esta herramienta. Ejemplo de eficiencia. Autocompletado de código, generación de contenido y optimización de imágenes. ¿Vale? Los 3 los veremos luego en el último bloque. Aquí os pongo el ejemplo de GitHub Copilot. Escribe una función PHP para WordPress. Como veis, las descripciones son muy largas. Porque todo lo que nos ahorramos en escribir el código, lo que tenemos que hacer es invertirlo en darle el contexto y revisar lo que nos ha hecho. ¿Vale? Escribe una función en PHP para WordPress que calcule el total de una compra con impuestos. ¿Vale? Le podía decir solo eso, pero le voy a decir, la función debe hacer una llamada API externa a esta URL. Además, si la API no corresponde o da error, tiene que meter el impuesto por defecto el 21%, etcétera, 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 etcétera. Además, le digo que utilice una función de WordPress para la llamada API y maneje los errores correctamente. Y por si acaso yo quiero aprender a hacer esto, le añado esta última línea. Agrega comentarios explicativos en el código. De esta forma, yo si no sabía hacer esto, voy a aprender a hacerlo y puedo iterar sobre este código. Calidad. ¿Qué puedo ganar en calidad? Pruebas automatizadas, análisis predictivos, refinamiento de código, de contenido. Y aquí os he puesto un ejemplo con WooCommerce. WooCommerce tiene un plugin, no sé si lo utilizáis, que se llama Cart Bounty, ¿vale? Que te permite exportar los carritos abandonados. ¿Vale? No sé si ¿sabéis lo que son los carritos abandonados? ¿Sí? ¿No? Sí. Al final, pues son compras inacabadas de los usuarios, ¿vale? Yo puedo coger, yo no soy un experto en analítica, pero yo sé que esto, si tengo demasiados, bueno no es, ¿vale? Puedo coger este CSV con los carritos abandonados y se lo paso tal cual a ChatGPT. Este es un archivo de datos de abandono de carrito en WooCommerce. Analízalo y dime qué patrones encuentras. También sugiéreme estrategias para reducir el abandono y mejorar la conversión. ¿Vale? Nosotros podemos tener un modelo, un chat, un proyecto en ChatGPT entrenado con el contexto de mi negocio, de mi tienda online, que sepa cómo está hecha, ¿vale? Y si yo estoy utilizando, por ejemplo, un proyecto de ChatGPT, directamente tiene el contexto de cómo está diseñado, qué pasos tiene, cómo funciona el checkout, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo además le abro un chat a ese proyecto y le meto los carritos abandonados que he sacado gracias a Cart Bounty, me va a sacar una estrategia y me va a decir, o al menos me va a ayudar a empezar a solucionar este problema. Y por último, el aprendizaje, ¿vale? ¿Qué nos permite? Pues lo primero, ajustar soluciones genéricas a problemas específicos y también es una asistencia en tiempo real. Lo que os decía antes, con GitHub Copilot
Si yo, por ejemplo, hay ciertas partes de código que no sé desarrollar, le puedo ir preguntando e incorporar ciertos fragmentos de código a mi proyecto. Y aquí os pongo un ejemplo. Yo, como soy desarrollador, utilizo UIZard para generar los prototipos de distintos sitios web, ¿vale? Con UIZard, directamente, esto es un ejemplo que hice el otro día, le dije que me generara una landing page con un e-catching, con una cabecera sorprendente, ¿vale? Una imagen representativa, 3 columnas y un formulario de contacto. Y me generó esto en segundos. Pues para una persona que igual el diseño no se le da tan bien, puede utilizar también este tipo de herramientas de inteligencia artificial. Ahora bien, como hemos dicho antes, investigaré, repasaré cómo ha generado el prototipo e intentaré entender por qué me ha hecho esos bloques y de esa forma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también es interesante cuando utilicemos este tipo de herramientas intentar entender qué es lo que ha hecho y por qué. Y por último, antes de pasar al bloque práctico, vamos a ver los retos. ¿Qué retos tenemos? Lo primero, dependencia de la IA. No nos pasemos de utilizar inteligencia artificial, ¿vale? Hay que equilibrar el uso de la inteligencia artificial con el aprendizaje de fundamentos técnicos. Si, por ejemplo, estamos aprendiendo a diseñar, a desarrollar, a escribir contenido, hay muchas veces, por ejemplo, tengo por aquí algún alumno que utilizan mucho ChatGPT, ¿vale? Para prácticamente todo. De hecho, son bastante nativos, digo, no son nativos digitales, son nativos de ChatGPT, ¿no? Entonces, me gustan más ChatGPTianos. Entonces, ¿qué pasa? Que no entendemos esos conocimientos básicos, fundamentos técnicos, ¿vale? Y vamos ya y empezamos con un bloque de código ya medio hecho y lo pegamos y funciona. Igual eso lo empezamos a construir, pero nos falta un poquito la base. Nos falta un poquito la base. Siempre esa base la tenemos que aprender, ¿vale? Las herramientas de inteligencia artificial son para potenciar nuestro trabajo, ¿vale? No es para hacer nuestro trabajo. Si yo les pido un laboratorio y cogen el enunciado del laboratorio, se lo pegan a ChatGPT y luego sacan la respuesta, no están aprendiendo. Y el día de mañana no van a seguir construyendo a través de ahí porque las bases no son sólidas, ¿vale? Esto es muy importante. Por eso siempre digo que es nuestro deber entender y comprender el trabajo que ha realizado la inteligencia artificial. Y luego la ética. Un uso excesivo del contenido generado por inteligencia artificial puede afectar también a la autenticidad. No sabemos, en muchos casos, quién ha entrenado, sobre todo en temas de contenido, quién ha entrenado o cómo se ha entrenado ese modelo de inteligencia artificial. Por lo tanto, si simplemente copiamos y pegamos el contenido, podemos tener problemas de autenticidad, ¿vale? Y vamos a la parte práctica. Vamos a crear con inteligencia artificial. Vamos a ver. La inteligencia artificial no solo nos ayuda a crear, sino que nos va a hacer más eficientes, ¿vale? Estos ejemplos los he hecho orientados a WordPress y veamos qué podemos hacer con WordPress. Bueno, con WordPress podemos hacer código, podemos meter contenido, insertar contenido y también podemos hacer temas, diseños e insertar imágenes, ¿vale? Vamos a empezar por lo divertido, por el código, ¿vale? Con código, ¿qué podemos hacer? Con WordPress podemos crear funciones para crear shortcodes que luego podamos meter dentro de nuestros bloques. Podemos crear bloques Gutenberg a medida, podemos hacer temas, podemos integrar, podemos revisar la configuración del WordPress del hosting para que vaya más rápido, temas de cachés, podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Yo en este ejemplo lo que quiero es crear un bloque que sea editable, que voy a poner en esta página, que pone Hola WordCamp Zaragoza, para promocionar un libro, que curiosamente es este que está por aquí.
¿vale? Y lo quiero usar, quiero promocionar usando el editor de bloques. Voy a poner 2 columnas, una que tenga un título y una descripción, y luego otra con una imagen, ¿vale? Y digo, vale, voy a crear un bloque, voy a utilizar GitHub Copilot, que es una herramienta de inteligencia artificial que me ayuda a programar para crear este bloque, ¿vale? Por lo tanto, ya sé cómo lo quiero, 2 columnas, una con un título, una descripción, y en la otra una imagen. Me abro mi editor, ¿vale? Esto es un IDE de los de 1997, pero con GitHub Copilot, aquí, ¿vale? Y aquí tengo un texto, un chat, ¿vale? Como el de ChatGPT, exactamente igual, donde le puedo especificar qué es lo que quiero. Y además le puedo referenciar aquellos archivos de código o aquel proyecto de código para que lo indexe y sepa de lo que estamos hablando. Aquí ya le estoy dando mucho contexto, porque es directamente el plugin y el proyecto de WordPress que tengo en este editor. Y le digo, crea un bloque Gutenberg que se llame promo del libro en React para WordPress que muestre un componente con un título, una descripción y una imagen. El componente tiene 2 columnas. En la columna de la izquierda ocupará el 60% del ancho de la página y el de la derecha el 40%. El título y la descripción deben ser editables y aparecer en la columna de la izquierda, y la imagen debe ser personalizable y aparecer en la columna de la derecha. Le digo que use Block Props y aplique estilos básicos con CSS. Mantén el mismo diseño tanto en el editor como en la vista pública, para que yo, mientras esté utilizando el editor, lo vea tal cual me va a quedar luego en el frontend, ¿vale? Yo le escribo esto y directamente, como veis en la animación, GitHub Copilot me dice, mira, pues en el edit.js pon esto, en el save.js pon esto, en el blog.json pon esto, en el editor.scss pon esto, porque está utilizando Sass, y además actualiza el archivo index.js con esa descripción. Si yo voy y en todos estos ficheritos, aunque no sepa muy bien alguno para qué sirve, ¿vale? Un mínimo, una base de técnica sí que tengo que tener, ¿vale? Para saber montar esto, pero luego ya lo que es crear el propio bloque en React, igual no hace falta. Eso sí, me leeré qué es todas las descripciones y que todo lo que me está diciendo para entenderlo. Y la próxima vez que lo haga, pues ya entenderé mucho mejor lo que me está diciendo. Si yo cojo esto y compilo el bloque, me aparecerá el bloque en los bloques Gutenberg, le dais al más y os aparecen todos los bloques que hay, y me sale uno que es promo del libro, con 2 columnas. Una con un título y una descripción, y otra con un campo que aparece añadir imagen. Por lo tanto, ya he conseguido el bloque Gutenberg con 2 columnas, un título, una descripción, y en la columna de la derecha el añadir imagen. Lo relleno, recargo y me aparecerá tal que así, exactamente igual, en la página que estoy creando, ¿vale? Ahora bien, este título y esta descripción es un poco... se queda un poco coja, ¿no? No tiene mucho gancho. Con eso poco voy a vender. Bueno, lo primero, hemos creado un bloque Gutenberg en minutos gracias a la inteligencia artificial, ¿vale? Pues una persona que no sabía ni lo que era un bloque Gutenberg, pues es capaz, gracias a GitHub Copilot, de crear un bloque. Vale, lo que os decía. Ahora se me queda un poco el tema del título, la descripción. Necesito optimizar este contenido, ¿vale? Para ello también existen herramientas de inteligencia artificial. Tenemos el siguiente problema. Necesitamos generar contenido optimizado para promocionar el libro
explora la inteligencia artificial. No quiero perder tiempo, tampoco se me da bien esto de generar contenido, ¿vale? Pero quiero que sea persuasivo y SEO friendly. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Existe un plugin para WordPress llamado AI Engine, ¿vale? Que además antes en la anterior charla se ha nombrado, que nos permite conectar nuestra API de ChatGPT para generar automáticamente textos atractivos para páginas, blogs, etc. Entonces yo lo que hago es instalar este plugin, conecto mi API de ChatGPT, le digo qué modelo quiere utilizar y me aparece estos formularios dentro del contenido, dentro de los bloques, que me genera automáticamente el contenido que yo quiero y yo necesito. Entonces, le puedo decir al AI Copilot, genera una descripción optimizada para SEO para promocionar el libro Explora la inteligencia artificial. Usa un tono persuasivo e informativo, incluyendo palabras claves relacionadas con IA y aprendizaje. ¿Vale? Le digo que al final lo que necesito. Y me va a crear este título y esta descripción. Y además, como es un modelo que estoy utilizando yo, que es el modelo mío, que en mi proyecto de ChatGPT, sabe perfectamente del libro del que estoy hablando, incluso se sabe el link del enlace de Amazon, y si le das aquí, te va a la página de Amazon donde está el libro. ¿Vale? Como veis, es probablemente una descripción en la que yo hubiera invertido bastante tiempo para lograrla, ¿no? ¿Te has preguntado cómo la inteligencia artificial está transformando nuestro mundo? Desde asistentes virtuales hasta modelos predictivos, la IA está en todas partes. Si quieres comprender su impacto y aprender cómo aplicarla en la vida real, el libro Explora la inteligencia artificial es tu guía definitiva. Consigue tu ejemplar hoy y empieza a dominar la IA. ¿Vale? Y además el título también es potente. El libro que necesitas para dominar el futuro. ¿Vale? Me ha hecho caso con lo de persuasivo. Por lo tanto, hemos conseguido contenido optimizado de una forma bastante rápida. Ahora bien, esta imagen no es la imagen del libro, ¿verdad? No. Tendría que poner una imagen para ese libro. Bueno, es algo que vamos a ver luego. Aquí, simplemente, hemos creado un contenido optimizado y atractivo en segundos gracias a la inteligencia artificial. En este caso hemos utilizado AI Engine, ¿vale? Usando la API de ChatGPT. En este caso creo que utilicé la U4 Mini. ¿Vale? Ok. Vamos a ver lo último, diseño de imágenes. ¿Cómo podemos generar estas imágenes? ¿Cómo podemos generar una imagen con gancho y que aparezca el libro? ¿Vale? Porque habíais visto, aquí he utilizado una imagen de stock de libro, ¿vale? Y este libro no es. Pero tampoco querría yo poner una imagen de mi libro tal cual, ¿no? Vamos a ver. Vamos a crear una imagen con gancho en la que salga nuestro libro. Explora la inteligencia artificial. Si yo voy, por ejemplo, a un generador de imágenes y voy a ChatGPT y le digo, genérame una imagen con un libro, me va a poner un libro el que él quiera. ¿Vale? Seguramente no sea el libro que yo quiero decirle. Probablemente, si le especifico muy bien cómo quiero que sea el libro, luego además con los títulos del libro y tal, hace cosas raras, me pone letras extrañas, etc. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Usaremos ChatGPT. Lo primero, para preguntar cómo podría ser esta imagen con gancho. Luego crearemos algo real, intentaremos emular esa imagen. Y a continuación, mediante inteligencia artificial generativa, modificaremos la imagen real aplicando prompts para conseguir aquello que ChatGPT me ha dicho que es una imagen con gancho. ¿Por qué lo hacemos así? Porque la imagen que yo quiero que salga mi libro real, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso no lo va a generar la inteligencia artificial. No quiero que lo genere, quiero que sea real el libro. Vamos a empezar paso a paso.
Lo primero le digo a ChatGPT, quiero crear una imagen llamativa para promocionar el libro Explorar la inteligencia artificial en una web. Sugiéreme ideas, ¿vale? Porque en este caso yo no sé ni cómo sería esa imagen. Que sean creativas y persuasivas, que transmitan tecnología, innovación y aprendizaje. Y también quiero que incluya una persona que esté con el libro. Ya no sé si leyéndolo, si lo pone así, señalándolo, ¿vale? Entonces yo se lo digo a ChatGPT y ChatGPT me da distintos conceptos. Me dice, tienes el concepto el futuro en tus manos, que me pone una persona sosteniendo el libro con una explosión de hologramas emergiendo de sus páginas. Pues podría ser una opción. Luego me dice concepto aprendizaje sin límites. Dice un estudiante o profesional con gafas inteligentes o auriculares de realidad aumentada, observando el libro. Un poco raro, pero bueno, podría ser. Concepto conectando el presente con el futuro. Una persona de espaldas mirando un paisaje urbano futurista con neón azul y púrpura, sosteniendo el libro en alto como si fuera la clave para desbloquear ese futuro. Potente también, ¿eh? Como el título. De lector a creador, un profesional de la tecnología o un joven programador sosteniendo el libro mientras hologramas de robots y algoritmos salen de sus manos. Ya vienen los hologramas por segunda vez, ojo. Lo de los hologramas igual es buena idea. El conocimiento ilumina. Una persona en una habitación oscura, no sé por qué tiene que ser oscura, sosteniendo el libro que brilla con un resplandor azul, bla, 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 bla. En este caso, como no lo tenía muy claro, digo, pues el primero, ¿vale? Concepto, el futuro en tus manos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Quiero que aparezca el libro, pues voy a intentar recrear esa imagen. Y aquello que no pueda recrear, le usaré una inteligencia artificial generativa para completarlo, ¿vale? Pues vamos a ver, una persona sosteniendo el libro con una explosión de hologramas. Lo de la expresión de hologramas igual no lo puedo hacer, pero una persona sosteniendo el libro sí, ¿no? Bueno, pues me coloco yo ahí, ¿vale? Y aparece una persona sosteniendo el libro. Las explosiones de hologramas no están, hay unas bufandas por ahí, pero no son hologramas, ¿vale? Entonces ya tengo la primera parte, una imagen donde aparece mi libro y una persona sosteniéndolo. Aquí tengo algo que cambiar, ¿no? Vale, pues vamos allá. Vamos a utilizar una herramienta de inteligencia artificial generativa para cambiar aquellas partes de la imagen que yo quiera sustituir. En este caso, esta herramienta me permite especificar con un pincel aquellas partes que yo quiero sustituir por otras cosas, ya sea un fondo, ya sea, en este caso, voy a poner otra imagen. Hay que decir que yo, para este tipo de herramientas, así como en ChatGPT lo puedes hacer en español o en GitHub Copilot, este tipo de herramientas hay que ponerlo siempre en inglés. Todo lo que sea edición de imagen o vídeo en inglés. ¿Por qué? Me diréis, ¿por qué? Porque tienen muchas palabras capadas en inglés, sobre todo, ¿vale? Entonces hay muchas veces que ponemos una descripción en español y justamente hay alguna combinación de letras que pueden ser además de distintas palabras que significa algo en inglés que esté bloqueado, ¿vale? Sobre todo temas pues pornográficos, etcétera. Entonces, en este caso le digo a person holding the book with an explosion of holograms emerging from its pages, etcétera, etcétera. Lo que antes me había dicho ChatGPT, que es tan fácil como decirle a ChatGPT, oye, pónmelo en inglés, ¿vale? Una vez hago esto, bueno, existen otras opciones, ¿vale? Que no me da tiempo a explicar, pero bueno, que sepáis que me sale algo así, ¿vale? Y si veis, hay diferencia, ¿de acuerdo? Y esto es tema de segundos. Yo ni sé hacer imágenes, ni sé contenido, algo de código sí, ¿vale? Y con esto pues conseguiría la imagen que yo quiero. Por lo tanto, voy a mi bloque Gutenberg y la inserto y me quedaría tal que así, ¿vale? Tengo
un bloque con 2 columnas. En una tengo el título, la descripción del libro y en la otra tengo una imagen. Y además tengo un contenido, tengo un contenido que a mí seguramente no se me hubiera ocurrido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la inteligencia artificial en este caso no ha reemplazado la creatividad humana, ¿no? Porque al final yo también he pensado cómo unir distintas herramientas, pues esta me sirve para quitarle el fondo y esta otra me sirve para darme ideas de cómo podría ser la imagen, además he cogido el código, he cogido estas, ¿vale? Sino que ha potenciado nuestra creatividad, nos ha ayudado a conseguir aquello que nosotros queríamos. Yo tenía muy claro que quería promocionar el libro en la web, tenía muy claro que quería poner 2 columnas, eso sí. El resto ya no, ¿vale? Pero me ha potenciado y en este proceso, pues, ¿qué hemos hecho? Combinar lo mejor de ambos mundos, ¿vale? He utilizado ChatGPT y la otra herramienta es OpenArt, ¿vale? Pues si la queréis echar un vistazo. Ok, por lo tanto, tendría ya mi página web, ¿vale? Con mis 2 bloques y luego pues he utilizado otros bloques y podéis hacerlo lo que queráis, ¿vale? Más bloques Gutenberg hechos con inteligencia artificial o lo que necesitéis, ¿vale? Y bueno, ya hasta aquí sería la charla, ¿vale? No me he querido alargar mucho más. Tenéis ahí, efectivamente, el libro, ¿vale? Que es una guía para principiantes, sobre todo, no tiene muchos aspectos técnicos y que pues ahí tenéis el QR, ¿vale? Que os llevará a Amazon, por si lo queréis comprar. Y si no lo queréis comprar y queréis esperar a ver si os toca, al final del día sortearemos 4 copias del libro, así que suerte, ¿eh? Bueno, Joaquín, Muy muchas bien. gracias. ¿Preguntas antes del café? Hola Joaquín, nada, Bueno, enhorabuena por la charla, me ha gustado mucho. gracias. Está muy bien que hayas enfocado la parte del pasado, ¿no? El presente y que hablaríamos del futuro. O sea, ¿cómo lo ves tú o qué plantearías ahora sobre el futuro? Esa es muy buena pregunta, ¿vale? Porque el futuro puede ser desde el botón mágico que decíamos, que esperemos que no pase, porque entonces nos va a quitar toda la creatividad, etcétera, etcétera. Pero sí que el futuro yo lo veo en más una herramienta que nos sirva para todo, para que me entiendas. Si yo, por ejemplo, ahora he combinado distintas herramientas, estaría bien algo que nos guiara en cómo lo podemos conseguir todo, en cuanto a este contexto, ¿no? El desarrollo web y la tecnología. Y luego, en cuanto a lo que es la evolución tecnológica, ¿vale? Ya está, pues ya lo estáis viendo, ¿no? Que si una herramienta de los chinos, ahora los americanos, que si ChatGPT es mejor, que si es peor, y ahora sale DeepSeek y Nvidia cae en la bolsa. Yo creo que el futuro va a ser algoritmos mucho más eficientes a los que tenemos hoy en día y que podamos tener directamente en nuestro móvil y que nos tenga que conectar a una gigafactoría en Nevada, ¿vale? Que cuesta millones y consume muchísima energía. Ese es el futuro, creo yo, a nivel de evolución tecnológica. A nivel de herramienta, ¿vale? Sería una super herramienta que nos hiciera de todo, ¿vale? Algo como ChatGPT, pero que estuviera un poquito más diferenciado y conectado entre sí todas sus funcionalidades. Eso es. Gracias. Hola, enhorabuena por tu ponencia, muy Muchas interesante, sobre gracias. todo esta última parte. Y respecto a la creación del bloque de Gutenberg, mi pregunta sería, o tengo 2 preguntas. La primera, ¿por qué has elegido GitHub Copilot para el código? ¿Crees que es mejor el código que te da que ChatGPT? Y la segunda sería, aunque me temo la respuesta, si GitHub tiene una versión gratuita o es completamente de pago. Gracias. Empiezo por la segunda, es gratuita, ¿vale? Y de hecho, ahora van a sacar una nueva que todavía es de pago, pero la van a abrir para todo el mundo, ¿vale? Y entre ChatGPT y GitHub Copilot, ¿vale? Yo te digo que si tienes ya montado el proyecto y lo tienes bien indexado con el GitHub Copilot y lo tienes subido a GitHub, etcétera,
¿vale? Ya el contexto ya lo tiene. Sin embargo, a ChatGPT se lo tienes que explicar. En cuanto a la generación de código, mira, te diría que las últimas versiones de ChatGPT, el O3, el O4, hacen código mucho más refinado que GitHub Copilot. Pero es cuestión de meses, ¿vale? Que se equilibren. Pero GitHub Copilot es suficientemente bueno como para hacértelo bien. O sea, ya hemos llegado a un punto que no sé si te lo va a hacer mejor, ¿vale? Ya es bastante potente, ¿vale? ¿Más preguntas? ¿Nadie más? ¿Sí? Hola, muchas gracias por la charla. Gracias. ¿Cómo enfocas la privacidad a la hora de compartir el código con las diferentes herramientas de IA? Esa es muy buena pregunta, ¿vale? Eso siempre lo que tenemos que hacer lo primero es leernos las políticas de privacidad, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en FLA 101, gracias a Dios, tenemos un departamento legal y antes de incorporar cualquier herramienta de inteligencia artificial, se lo pasamos. ¿Podemos usarla o no podemos usarla? Pero al final yo te diría dos cosas. Lo primero, el modelo de datos que tienes, si es entrenable o no es entrenable, y si es entrenable, ¿quién se queda esa información? Un ejemplo, en ChatGPT, si tenéis la versión de pago, tú puedes tener tus propios proyectos y darles el contexto. Tú, una vez tienes ese proyecto, puedes añadir nuevos chats y ya saben el contexto. Por ejemplo, yo tengo un proyecto sobre este libro, ¿vale? Pues a ese proyecto pues le voy dando información. Oye, pues me han puesto una reseña en Amazon que esto mejor que no, esto mejor, esto apúntatelo por si sacamos una segunda edición para mejorarlo, Ya tienes el contexto. Ahí es muy importante ese contexto si es solo para ti o es también para OpenAI. Y en el caso de GitHub Copilot, por ejemplo, es similar, pero ahí tenemos una ventaja. Tú a GitHub ya le estás subiendo tus repositorios privados, ya tiene tu código, por lo tanto tú ya tienes un acuerdo de privacidad con él, ¿vale? Que es el mismo que aplica para GitHub Copilot. Siempre leerse las condiciones de privacidad, pero sobre todo es eso, lo que tú entrenes, si es compartido o no es compartido. De hecho, hay herramientas de imágenes, de edición de imágenes, en las que nos deberíamos... de hecho, había una, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, que ya la cerraron, que era simplemente para eliminar el fondo, ¿vale? Como la de RemoveBG, no era RemoveBG, pero para eliminar el fondo de la imagen, y se utilizaba muchísimo, por esa no había ni que registrarse ni nada y la gente flipaba, de las primeras que salieron. ¿Qué pasaba? Que tú cuando subías la imagen y aceptabas la política de privacidad, le permitías que usara esa imagen con una descripción que tú le dieras para usarla para generar otras imágenes. ¿La gente se lee la política de privacidad? No. Pero es importante que en este tipo de herramientas, sobre todo si las utilizamos con un enfoque profesional, que podamos meterle información de nuestros... pues que organízame los correos electrónicos, organízame la agenda. Al final estamos dando muchos datos privados, ¿vale? que pueden ser importantes. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, Joaquín, muchas gracias. Un aplauso de nuevo. Gracias. Tenemos una pequeña pausa de